Un gusto hablar con ustedes y especialmente en momentos tan críticos como lo que estamos viviendo a nivel global con nueva administración en Estados Unidos, con la posición negativa ante cambio climático y la realidad de que el cambio climático tiene su importancia en términos de calor extremo y lo que es la emergencia climática. Desde ese punto de vista creo que es central tratar de entrar en los temas de adaptarse al calor extremo en el mundo que está generando tantas dificultades y, digamos, un poco eh, eh, estar tranquilo frente al debate que está planteando, obviamente, la potencia norteamericana, ¿no? Este es un poco el tema de hoy. Julio, no sé cómo lo ves tú, central en esta cuestión de la transición energética. Bueno, hay un tema central que, de acuerdo a lo que escuché del discurso de Trump, de que va a potenciar y repotenciar y hacer una agresiva campaña para producir más, utilizar más los combustibles fósiles, la explotación de todas las reservas de combustibles fósiles de Estados Unidos, lo que quiere decir que no va a haber control en la emisión de gases de efecto invernadero, que va a propiciar de alguna manera todo ese desarrollo. Por lo tanto, la principal potencia va a seguir agravando la cuestión de los efectos invernaderos en la atmósfera. Eso es muy preocupante. Eh, y no veo que haya países que de alguna manera puedan levantar la voz y poner de alguna manera una alerta en todo este proceso. Mientras tanto, el cambio climático continúa afectando al mundo y en especial a nuestra región, porque las sequías que estamos teniendo, cada tanto enormes sequías que nos baja a nosotros la producción del campo, por un lado, los tremendos calores que como nos afectó hace poco y parece que va a volver a afectar nuevamente al país, que te genera corte de energía, porque no estamos preparados para eso. Los cortes de energía son consecuencia del exceso de calor que está teniendo el país, influye mucho en nuestra vida cotidiana. Pero bueno, el problema es que ahora la principal potencia del mundo está lanzado a seguir generando mucho más gases de efecto invernadero. Y no veo, como en otras épocas, países importantes, como por ejemplo algunos países europeos, que levantaban la voz y trataban de hacer políticas para poder reducir eso. Una vez cuando estuvimos juntos en Inglaterra, me acuerdo que una de las novedades era que Inglaterra iba a sacar una ley para reducir completamente el uso de combustibles fósiles y que estaban imponiendo el uso de electricidad generada con energía solar, y producir autos eléctricos y todo ese tipo de cosas. O sea que había países que estaban muy interesados en seguir desarrollando energía limpia pero ahora va a cambiar mucho la cosa con esta situación. Es más, China hoy va camino a ser el primer país productor de autos eléctricos y aparentemente Trump va a competir con autos de consumo de energía fósil, por la forma que lo planteó. O sea, está preocupante la cosa. Por ello, yo creo que esta es una situación a la vez que compleja. Creo que en términos políticos el problema está en dos niveles. Es la actuación local para ver cómo las poblaciones vulnerables, tanto de la comunidad como los trabajadores, como realmente las personas que están expuestas a tremendo calor, que obviamente, como tú lo dices, el año pasado fue, según la Organización Meteorológica Mundial, el año más caliente en la historia de que se tienen registros en las temperaturas del mundo. Y esto va a seguir una progresión. Y obviamente el tema del calor extremo es central. Y en el otro lado, en el contexto global, esto sucede de alguna manera, Julio, porque a nivel de la gobernanza global realmente no ha habido un debate apropiado en términos de lo que son los factores de poder. Esto me hace recordar mucho al papel que tenía la industria del tabaco en aquellos años en el cual se planteaba que la ciencia que producía daño el tabaco en la salud y realmente las empresas de tabaco hacían un lobby infernal que incluía inclusive a los médicos. Bueno, con el tiempo se logró cambiar esa situación y hoy de alguna manera hay una reducción de los daños del calor del tabaco en la población del mundo. Pero
hay una distancia entre los momentos en los cuales los países del norte decidieron avanzar en contra del tabaquismo y, por ejemplo, Argentina, que lo hizo 40 años más tarde, con lo tanto, con los daños y pérdidas de esta realidad de lo que es el efecto del calor. El calor es el principal vector que produce daño en la sociedad y, como tú bien lo dices, Julio, produce no solamente daño en la salud, sino también en la misma sociedad, en la infraestructura del país, en lo que implica claramente los mecanismos de producción, para que te voy a hablar de las sequías, más las grandes lluvias que están acompañando a este proceso. Tú tienes en cuenta que eh, hoy que se llevan 400, 500 litros por cada metro cuadrado, luego de una ola de calor, realmente es algo muy grave. No hay ninguna ciudad de Argentina, por ejemplo, que esté preparada. Por lo tanto, yo creo que la solución para los próximos 4 años es acción local para evitar los daños de la emergencia climática, el calor extremo, inundaciones y sequías que se pueden trabajar y luego a nivel global ver cómo se va negociando con el país del mundo que decide cambiar abruptamente lo que sean las bases del Acuerdo de París, a pesar de que, como tú bien dices, China, India, Sudáfrica y posiblemente Brasil están en una visión alternativa. Claramente, por ejemplo, Trump ha anunciado políticas para enfrentar el tema de la reducción del uso de los fósiles y, como tú bien dices, también el tema de los coches a explosión, pero no ha anunciado, por ejemplo, el cierre de la Secretaría de Estado de Calor, lo cual también hay que tener en cuenta que a lo mejor Trump está dispuesto a avanzar y profundizar por una necesidad de crecimiento de su economía con el tema de profundización de lo que dice el baby grill, digamos, profundizar la extracción de fósiles, él sí va a seguir manteniendo la protección de los norteamericanos, que hace 20 años los norteamericanos tienen programas de acción contra el calor extremo, y ahora hay algo nuevo. Por ejemplo, quiere comprar Groenlandia. Groenlandia tiene algo muy importante en la lucha contra el cambio climático, que son los metales raros. No es solamente el tema de la perforación de los pozos de petróleo. Groenlandia tiene metales raros que son esenciales para producir energía limpia. Así que yo creo que todavía hay mucho de recién llegada de Trump y posiblemente él plantea unas novedades que también hay que decirlo, es el primer presidente norteamericano que yo escucho que hable de que va a trabajar duramente por la paz de una manera seria y sólida, lo cual es interesante. Y también me pareció muy interesante su comentario sobre recuperar para las minorías hispanas y negras el mensaje de Martin Luther King, que tampoco había sido mencionado por ninguno de los últimos 6 presidentes en Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí, y atendiendo a Elon Musk al lado, creo que de alguna manera van a tener que evolucionar tecnológicamente hacia el proceso Absolutamente, de tener máquinas absolut- con energía limpia, ¿no? Eh, absolutamente, o sea, este sería un punto de equilibrio, ojalá esto se produjera. Mientras tanto, nosotros tenemos que en Argentina, nuestra subsecretaría de Medio Ambiente no funciona de ninguna manera, ni siquiera sabemos absolutamente. si en estos Nada, momentos está nombrado alguien o qué. Realmente hay una total falta de política en ese sentido, que también habría que llamar la atención al gobierno nacional de que debe tener ser tan protagonista como es en la parte económica en el mundo, también debería ser protagonista con respecto a la lucha contra el cambio climático y tomar medidas en Argentina que nos permita a nosotros, primero, comprender a la población, hacerle entender perfectamente las consecuencias de un proceso de esta característica, por un lado, y tratar por todos los medios de avanzar hacia energías limpias y el uso de los paneles solares que hoy por hoy en Argentina todavía sigue siendo carísimo en comparativo con los precios internacionales para poder generar energía limpia. Hay inversiones muy importantes.
Se están haciendo inversiones muy importantes para producir energía eléctrica a partir de la energía solar, creo que en la zona de La Rioja, de Salta, esos lugares. Pero bueno, muy tibiamente, diría yo, muy tibiamente. Me parece que hace falta una política más agresiva, más concreta sobre esta cuestión.